Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente análisis de Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país. Juanita, bienvenida a este espacio. Hola Carolina, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes como siempre. Juanita, yo quiero comenzar esta breve conversación un poco partiendo de un título muy llamativo que presentan ustedes en su estudio de esta versión de septiembre, que lo titulan Colombia 2026, el futuro económico se piensa hoy. Cuéntanos un poco cuál fue esa motivación para poner este titular y qué nos propone Situación Colombia en esta nueva entrega. Yo creo que es muy importante. Colombia está pasando y viene el 26, va a ser un año de transición para la economía colombiana, en la medida en que vamos a hacer un cambio de gobierno que es importante, pero también porque es una transición en términos de crecimiento, de inflación, de tasas de interés. Entonces lo que pensamos un poco es hay que empezar a pensar hoy cómo vamos a actuar en el 26, cuáles son las cosas que se debe hacer para el 26 y hacerlas desde ahora. Tenemos muchos retos, también muchas oportunidades como país y hay que hacer las cosas hoy. Precisamente a hoy, ¿qué modificaciones hubo, por ejemplo, en la proyección de crecimiento económico para el país? A ver, yo creo que es una economía y ese es el punto más importante que se está recuperando, ¿no? Estábamos viéndolo en los datos que ya teníamos y es una economía que este año va a crecer 2.5%. No es un crecimiento espectacular, pero después de los años duros que hemos vivido es una recuperación importante. El año entrante vamos a crecer 2.7%. Es una economía que se acerca a su potencial y después podemos hablar un poco de ese potencial, pero es una economía que va creciendo y es un crecimiento que va a estar este año muy atado a consumo y el año entrante esperamos que la inversión le ayude al consumo mucho más, como que vaya de la mano con el consumo y permita que la economía crezca un poco más. Justamente habíamos visto ese efecto del consumo de los hogares en la economía, pero cuéntanos un poco sobre qué sectores podrían empezar a de pronto reemplazar el consumo o si no reemplazarlo, a tomar un mayor protagonismo. A ver, yo creo que el consumo va a seguir siendo muy importante y además porque hay factores que van a ayudar también al consumo el año entrante. Sin embargo, creemos que la inversión en maquinaria y equipo, por un lado, que la hemos visto bien este año, unos crecimientos buenos para inversión en maquinaria y equipo, un buen uso de la capacidad instalada, que le diría a uno que podríamos seguir comprando maquinaria y equipo. Pero creemos que a mitad de año, más o menos en el 26, vamos a ver un sector de la construcción ganando tracción. Entonces hemos esperado mucho esa recuperación del sector de vivienda y vemos que ya hay unos brotes verdes importantes en el sector de vivienda. Vemos licenciamiento de viviendas. Cuando hablamos con los constructores están sintiendo ya una demanda mayor por vivienda. Entonces creemos que va a haber una nueva ola de inversión en vivienda, va a empezar lentamente, pero va a ser una nueva ola de inversión. Entonces esto le va a ayudar, digamos, al crecimiento. Nos quedamos todavía cortos en inversión que tiene que ver con obras civiles. Eso tenemos que verlo hacia adelante un poco en las cosas que hay que pensar hoy para que sirvan para el 26. Hay otro tema también que ha sido, pues, digamos, fundamental en el país, y es el tema de la inflación. Vimos que los últimos datos no mantienen una tendencia bajista, o pues al menos no tan fuerte como la que de pronto se esperaba. ¿Y qué ven ustedes entonces de aquí a diciembre? Y por supuesto ahí sí la repercusión con las tasas de interés del Banco de la República. Claro, la inflación nos está generando mucho ruido y efectivamente si tú te paras a final del año pasado y hoy, parece que no hubiera pasado nada en inflación. Terminamos 5.2, hoy estamos en 5.1. Es una inflación que se quedó muy quieta. ¿Qué hay detrás de esos servicios? Hay muchos servicios como que no logran bajar, arrendamientos no logran bajar. Hay varias cosas que están detrás de esa inflación que se están quedando muy pegajosa, como le dicen los economistas, es la inflación.
y la vemos a final de año en 5, o sea, se queda por ahí se queda, vamos a tener unas inflaciones que nos van a generar mucho ruido. Y el año entrante estamos esperando que la inflación llegue a 4.3, o sea, todavía no entra al rango meta del Banco de la República. Y eso nos preocupa. Es una inflación que se va en los primeros meses del año a estar alta. Ahí estamos incluyendo presiones del salario mínimo, por ejemplo, sobre la inflación, presiones de alimentos, presiones de gas, por ejemplo, también a los precios del gas. Entonces es una inflación que se queda muy alta. Esto para la economía en general, pero obviamente para el Banco Central es un reto, es qué hago con la política monetaria en este momento cuando tengo unas perspectivas de una inflación bastante alta en el 26. Entonces nosotros creemos que el Banco Central en sus discusiones va a ponderar obviamente este tema de inflación, más el tema fiscal, y ahorita podemos hablar un poco del tema fiscal, y probablemente no va a hacer bajadas de tasas ya este año, y las primeras bajadas las va a hacer más en el tercer trimestre del año entrante. Entonces va a ir bajando gradualmente la tasa, 75 puntos básicos el año entrante. Y es por esto, es esta combinación de inflación, temas fiscales que hacen ruido a la política monetaria. Y esa tasa de 9.25 del Banco Central, ¿tú cómo lo calificas para efectos económicos? Digamos, ya los empresarios están como acostumbrándose, los consumidores también. ¿Cómo lo verías en términos de impacto si se mantiene? Bueno, es una tasa alta en todos los niveles de cuando le quito la inflación, cualquier inflación, la futura, la actual, pues es una tasa real alta, más alta de la que uno estimaría es la adecuada para la economía colombiana. Pero las presiones inflacionarias son ciertas. Aquí es una bola que ellos están cargando, la gente del Banco de la República, entre ese fenómeno, digamos, de lo que tiene que ver con la inflación y también el crecimiento. Entonces, es esas dos cosas que están ahí jugando muy de manera importante. Entonces, sí es una tasa alta y va a mantenerse alta buena parte del año entrante, y eso obviamente afecta las decisiones de inversión. Es una de las cosas que está detrás de esto, pero probablemente es necesario porque hemos visto un aumento muy fuerte del consumo. Juanita, ahorita lo nombrabas y es el tema de la política fiscal y todo el tema relacionado con esas cuentas del gobierno. ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde Research sobre qué se puede hacer para disminuir el déficit o cómo el gobierno podría manejarlo? Porque finalmente tomó como el protagonismo de los temas económicos el tema fiscal. Claro, está tomando el protagonismo hace unos meses y eso nos preocupa. La política fiscal no debería ser la protagonista de la economía colombiana, debería ser el crecimiento y otras cosas. ¿Qué hay ahí? Hay unos gastos que son muy altos del Gobierno Nacional Central. Es una historia que no viene de hace poco tiempo, es una historia larga de aumento del gasto público en Colombia, y nosotros siempre decimos que tenemos que hacer y pensar hoy, y el título de la revista de Situación Colombia es ¿cuál es el tamaño del Estado que necesitamos? Probablemente este no es el que necesitamos y tampoco es el que podemos pagar, porque hemos visto un aumento de los gastos y los ingresos, a pesar de las reformas tributarias, no logramos aumentarlo lo suficiente. Entonces vamos a tener un déficit que según nuestras estimaciones va a ser mayor este año y mayor el año entrante de lo que espera el gobierno nacional. Estamos sin regla fiscal y ya pronto la regla fiscal va a volver en el 28. Entonces esperemos, digamos, toda esta combinación de una regla fiscal que no está, unos gastos altos, un déficit fiscal que va a ser mayor, todo esto genera mucho ruido porque esto es una herramienta de gasto, digamos, y esto genera más gasto en la economía, más presiones fiscales, más costo de endeudamiento. A pesar de que hemos visto recientemente una disminución en las primas de riesgo, pues esto no necesariamente va a seguir pasando porque es un fenómeno más global que local y van a empezar a ver a Colombia. Entonces yo creo que hay que hacer un ajuste fiscal o por lo menos mandar unos mensajes claros de sostenibilidad fiscal y ajuste de gasto. Y volvamos otra vez al tema del futuro económico, se piensa hoy. Yo encuentro en su presentación una serie de retos o tal vez de hoja de ruta, como podría de pronto llamarse, para lo que viene para la economía en 2026. Resúmenos brevemente cuáles son esos retos principales a los que el gobierno saliente y el gobierno entrante debería prestarle atención.
Yo creo que aquí lo clave, y eso lo pensamos mucho, es nosotros tradicionalmente hablamos de retos más estructurales. Estos son más de corto plazo. Y es qué hacemos pronto, que puede ser ahora, en los próximos meses, para que la economía se mantenga reactivada, digamos, y siga creciendo, que el empleo se mantenga bien. Hemos tenido unos datos de empleo muy buenos, pero queremos seguir teniendo datos de empleo. Entonces, uno es hacer algunas políticas muy dirigidas a reactivar la inversión. Entonces, pensar, por ejemplo, los 50 proyectos grandes que estén parados de infraestructura o de obra civil y hacerlo rápido, mirar cómo los puedo reactivar, si tengo un problema de licencias, cómo lo puedo hacer, ese tipo de cosas que es muy importante para reactivar la inversión. Entonces, pensar en esos proyectos clave que son fáciles de escoger y uno los debería escoger relativamente rápido. El otro tema que creo que es clave es todo el tema fiscal, mandar ese mensaje de la sostenibilidad fiscal es un activo de la economía colombiana, debemos recuperar ese mensaje y al hacer un anuncio de gasto contundente, de reducción del gasto contundente, y eso también generaría unos efectos importantes en tasa de interés, por ejemplo, que nos ayuda a financiar la inversión mejor, por ejemplo. El otro tema es empleo y formalización. Los datos de empleo, como decía, no son malos, son unos datos donde el empleo sigue creciendo, tanto este año como el año entrante, según nuestras proyecciones, que hay algo de deterioro de la formalidad, pero hay que mejorar mucho más. La formalidad sigue siendo. Entonces, políticas específicas para creación de empleo atadas a inversión, por ejemplo, eso sería muy rápido y se podría hacer muy bien. Y yo creo que unos temas importantes vuelvo un segundo al tema de constructores y construcción de vivienda. Aquí la vivienda es siempre un motor que adelanta la economía, que ayuda a que la economía crezca. Yo creo que se puede pensar, yo sé que hemos hablado mucho de temas fiscales, pero los subsidios de vivienda no son costosos, y si se mandan los mensajes precisos de subsidios de vivienda a la cuota inicial o tasa de interés, es una herramienta que hemos usado y funciona bien y no es muy costosa fiscalmente. Y para terminar, yo diría que temas de productividad, puertos, cómo mejoramos, hacemos más eficiente la logística, que se muevan las cosas por Colombia, y eso se puede hacer con una disminución de trámites importante. Pues yo entiendo esto, que es muchísimo más complejo en el informe que hicieron, que en dónde lo encontramos, Juanita, en dónde podemos seguir este informe de situación Colombia. Bueno, está en la página de BBVA Research, www.bbvaresearch.com. Ahí van a encontrar la presentación en español, una presentación en inglés, un resumen o un editorial de Situación Colombia y un video. Ahí van a encontrar todo este material que creo que les da los detalles un poco del informe. Pues Juanita, sin duda una invitación para que todos consulten este informe de actualidad económica de Colombia, y agradecerte nuevamente por estar aquí en el podcast de Acentos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y por supuesto con tus amigos. Acentos. 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 Acentos.